just want to speak the name of Jesus. Nos hemos quedado con muchas cosas del retiro. Hemos tenido curiosidad, como dice Pedro, en recordar y en aprender. Cada uno se ha quedado con algo. Yo me quedé con una frase del retiro que hoy la vamos a repetir en la predicación, ¿no? En este tiempo. La verdad que fue amplio y fue bonito, ¿no? Y fue enriquecedor con la palabra del Señor, ¿no? Aunque algunos vinimos malos, pero ya nos estamos recuperando. Muy bien, Pedro ha hecho la introducción. Yo iba a preguntar, ¿os acordáis el tema que estamos empezando a hablar cuando predico yo? Pero ya Pedro la ha recordado, ¿no? Estamos en Primera de Corintios, la primera carta de los Corintios, y ¿sabéis lo que pasaba en Corinto? Lo primero que pasaba en Corinto, y por eso Pablo empezaba diciendo quién era él, Pablo, apóstol de Jesucristo, por Dios nuestro Señor, ¿no? Estaban poniendo en duda el liderazgo de la Iglesia y el liderazgo de Pablo. Decían, ¿quién es Pablo, no? En fin, en la Iglesia de Corinto había muchísimas dificultades, muchos problemas, porque había gente de diferentes estatus sociales, había esclavos, había gente con mucho estudio, había gente en la sociedad, en un estatus alto en la sociedad, había judíos que se habían convertido, había gentiles que se habían convertido, habían extranjeros, total, que era un grupo multiétnico dentro de la Iglesia y cada uno interpretaba la palabra del Señor a su manera. Los judíos la interpretaban según ellos habían aprendido de la ley, pero conocían posiblemente hasta antes de Jesucristo, ¿no? Antes de nuestro Señor. Eso hacía que en la Iglesia hubiera muchos problemas, ¿no? Había problemas de todo tipo en la Iglesia de Corinto, de todo tipo, ¿no? Había problemas de entendimiento de la palabra, de divisiones, incluso de inmoralidad sexual dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces Pablo tiene que poner en orden ciertas cosas y él empieza la carta diciendo quién es él, ¿no? Y de dónde recibe la autoridad. Y el segundo versículo, que sirva como introducción también, que vamos a ver hoy, vamos a buscarlo. Loida, puedes ponerlo si quieres ya. El segundo versículo del primer capítulo, que es el que vamos a tratar hoy. Ahí está. Qué bueno esto. Esto es muy bueno. Ese es el versículo que podéis ir leyendo, el que vamos a desarrollar un poquito hoy, ¿no? Después, Pablo, después de presentarse, dice esto, ¿no? He estado mirando un poquillo en las consultas de los psicólogos y de los psiquiatras. Dice que una de las preguntas que más se repiten en esas consultas, los pacientes dicen, doctor, no sé quién soy. No sé quién soy. No sé si alguna vez habéis sufrido esa crisis, ¿no? Es una crisis de identidad. No sé realmente quién soy. A veces cuando uno tiene un cambio brusco en su vida, ¿no? Cuando uno se queda en desempleo, ¿no? O termina los estudios y tiene que tomar una decisión de tipo laboral o de tipo de pareja, o hay una muerte de alguien muy cercano o de la esposa, o incluso algunos lo sufren cuando se jubilan. Cuando se jubilan dicen, pero bueno, ¿quién soy yo ahora? A mí me ha pasado, pero no cuando me he jubilado, ¿no? Pero en esa época también hay gente que lo sufre, ¿no? Y que no, toda mi vida he estado haciendo una cosa y ahora, ¿quién soy yo? En el Señor no tenemos ese problema, ¿no? Hoy nos enseña el Señor quiénes somos en el Señor, ¿no? Algo parecido le estaba pasando, y ese era el kit de la cuestión, ¿no? Le estaba pasando a la Iglesia de Corinto. Por eso a mí me llama la atención que Pablo, porque después de Pablo escribe la carta
Pues en parte para solucionar, para defender su liderazgo, ¿no? Pero para solucionar los problemas que había en la iglesia, ¿no? Había tantos problemas de todo tipo y él escribe la carta, pero antes de enfocar directamente el problema, dice esto, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y me llamaba a mí la atención, ¿no? Pablo también sufrió una crisis de identidad. Estuvo 3 años en Arabia antes de ejercer su ministerio, ¿no? En Gálatas 1, 17 y 18, luego si queréis tomáis nota, Gálatas 1, 17 y 18 lo dice, ¿no? Y era un tiempo en el que él estuvo de reflexión, meditando, para después empezar su ministerio tan importante y tan bueno, ¿no? Tan fructífero con los gentiles, ¿no? Era un tiempo necesario para reconstruir, para decir, ¿quién soy yo ahora? Si yo antes era un perseguidor de la iglesia, diría Pablo, alguien que no quería ni ver a los cristianos, y ahora estoy integrado, tengo mi identidad y el Señor me ha dado un ministerio y he entendido realmente quién soy, ¿no? Eso le costó un tiempo, ¿no? Y la iglesia en Corinto tenía ese problema, ¿no? Por eso Pablo, antes de tocar directamente los problemas, les dice quién son en el Señor, ¿no? Y yo pensaba, como aplicación en mí, diciendo, cuando yo tengo que corregir a alguien, ¿no? O veo muchas faltas en alguna persona, cuando hablo con él directamente voy al grano, ¿no? Le digo, oye, es que esto no está bien. No sé si os pasa a vosotros eso. Normalmente suele pasar, ¿no? Y sin embargo Pablo se toma su tiempo diciendo quién es él en el primer versículo y en el segundo versículo dice quién sois vosotros, ¿no? Hermano, cuando tengamos algún problema, alguna dificultad, algún enfriamiento espiritual, piensa quién eres en el Señor, ¿no? Tú eres y cada uno de nosotros somos parte y miembro de la iglesia que está en Torre Don Jimeno. Aquí dice la iglesia que está en Corinto y nosotros somos miembros y parte de la iglesia que está en Torre Don Jimeno. No decir vosotros hacéis. No, yo soy parte de la iglesia que está en Torre Don Jimeno. Yo soy miembro de la iglesia de Torre Don Jimeno. Y como tal, estoy colaborando y soy partícipe de las circunstancias que esté pasando la iglesia de Torre Don Jimeno. Si la iglesia de Torre Don Jimeno tiene una dificultad, yo soy parte de ella, sé que la dificultad la tengo yo también. Y eso es lo que no habían entendido los corintios, ¿no? No lo habían entendido y Pablo se encarga de decirle, es que sois parte de la iglesia de Dios, que está en Corinto, ¿no? Y entonces, como desarrollo, yo cogía 3 puntos, ¿no? Y uno de ellos era ¿quién somos ahora? Ahora somos miembros de la iglesia de Dios. Entonces, los miembros de Corinto, de la iglesia de Corinto, venían de diferentes lugares, de diferentes etnias, de diferentes estatus sociales, y no habían entendido que ahora todos eran uno en Cristo, que eran miembros de la iglesia del Señor, ¿no? Pablo no dice la iglesia de Corinto, ¿no? Sino la iglesia de Dios que está en Corinto. Es lo que dice, ¿no? La iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Puedes poner el siguiente, Loida, por favor? La iglesia no es un sitio donde venimos los domingos, como el que va a un club cuando tiene tiempo libre. La iglesia no es el edificio, no es el local, no es una asociación. Había quien decía que la iglesia era una cooperativa. Tampoco la iglesia es una cooperativa, no. La iglesia es la posesión de Dios. Le pertenecemos al Señor, ¿no? Eso es lo que nos está enseñando en esa primera frase. La iglesia de Dios que está en Torre Don Jimeno. Hemos sido apartados por Dios, para Él. Eso es lo que aprendemos de esta frase, ¿no? Hemos sido declarados santos. Fijaos qué cosa, ¿no? Hemos sido declarados santos antes de comportarnos como tales, ¿no? Nosotros no nos comportamos como santos, pero Dios ya nos ve santos por la obra de su Hijo, ¿no?
Dios nos perdona y nos ha perdonado y nos perdonará siempre que haya arrepentimiento y reconocimiento del pecado por la obra de su Hijo, no por nuestros méritos. Ya no somos lo que éramos. Eso es lo que tenían que entender los hermanos de Corinto, ¿no? Ya no somos lo que éramos. Cada uno tenemos nuestro oficio y nuestra forma de vivir, pero por encima de todo eso somos miembros de la iglesia que está en Torredonjimeno. Y esa es la enseñanza principal que yo quiero que entendamos, ¿no? Y que el Señor me ha enseñado de cuál es mi identidad, ¿no? Miembro de la iglesia de Dios que está en Torredonjimeno. Y yo me preguntaba, y os preguntaréis también, ¿qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Qué significa eso, no? Aunque la conducta de estos hermanos no era perfecta, porque ya hemos dicho que había muchos problemas, el Señor nos dice que ellos han sido ya apartados para Él, ¿no? Eso conlleva una transformación profunda en nuestra identidad, nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios. Ahora ya podemos acercarnos al Señor. Podemos hablar. Algunos piensan cuando venimos al culto de oración, dicen, pero vosotros habláis allí solo pero nosotros tenemos la seguridad de que ahora ya tenemos intimidad con Dios, que el Señor nos oye y contesta nuestras oraciones y está pendiente de nosotros, ¿no? Todo eso tendrían que ir entendiendo los corintios y tenemos que ir entendiendo nosotros, porque a veces dudamos, ¿no? A veces dudamos, aunque hay diferentes opiniones en cuanto a algunas frases de la palabra de Dios, pero lo esencial, el Señor quiere enseñarnos esta mañana que somos miembros de la Iglesia de Dios que está en Torredonjimeno. Podemos tener pequeñas diferencias de cosas sin importancia, ¿no? Porque quizás nos complicamos nosotros, ¿no? Otra de las implicaciones que tiene el hecho de que seamos miembros de la Iglesia de Dios es que ahora somos coherederos con Cristo. O sea, la misma herencia que tiene, que está disfrutando nuestro Señor a la diestra del Padre, la tenemos nosotros. Si queréis y sois curiosos y queréis ver en casa dónde se define la palabra de Dios correctamente y detalladamente las bendiciones espirituales que tenemos, en el primer capítulo de Efesios, bendiciones espirituales en Cristo. Los miramos, qué maravilla, qué pasaje más precioso, me encanta, ¿no? Pero no solamente tenemos implicaciones, sino que esto lleva unas responsabilidades, por supuesto. El ser miembro de la Iglesia de Dios que está en Torredonjimeno lleva unas responsabilidades. Muchísimas, ahí podíamos entrar y tener mucho tiempo, ¿no? Pero vamos, nosotros somos llamados a imitar el carácter de Cristo en nuestras palabras, como hemos cantado, ¿no? Viviendo con integridad y humildad y avanzando en el proceso de santificación. ¿Qué quiere decir que avancemos en el proceso de santificación? Porque poco a poco vamos madurando más en Cristo, ¿no? Por medio de su palabra, por medio de la comunión con los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo me hacía una pregunta que quizás Pablo intentaba que se le hicieran también los corintios, ¿no? Y es que, ¿cómo ha cambiado tu vida y tus prioridades al saber que ahora tienes una nueva identidad? Ese fue uno de los temas que hablamos en el retiro, ¿no? La identidad. Ahora tienes una nueva identidad, ¿no? Ahora ya eres miembro de la Iglesia de Torredonjimeno. Y eso es prioridad, ¿no? En mi vida, ¿no? Esa pregunta os la dejo, ¿no? Para que la respondáis. ¿Qué ha cambiado en mi vida, en la vida de cada uno, el saber, el levantarnos cada mañana y entender que ahora somos miembros de la Iglesia de Torredonjimeno? ¿O sigo viviendo igual? Eso le pasaba a los corintios, por eso había tantos problemas. Sigue viviendo igual hasta que Pablo en el segundo versículo ya le está diciendo, oye, medita en esto, para que entienda realmente que ya no era la misma persona. El segundo punto, ¿a quién le pertenecemos? Dice
el versículo, si lo tenéis, llamados a ser santos. Empieza diciendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados a ser santos. El primer punto habla de identidad, quiénes somos, y este habla de un propósito y de quién fue el que nos llamó. No hemos sido llamados para fichar por ningún club ni nada, ¿no? El llamamiento nuestro es de parte del Señor, es de parte de Dios, ¿no? No nos llamamos a nosotros mismos. Y eso lleva también unas implicaciones. Ya no somos autónomos, ¿no? Somos de Cristo. Yo no debo tomar una decisión en mi vida que no esté conforme a la palabra del Señor. Antes sí, pero no debo. Nuestra vida ya no gira en torno a nosotros. Las prioridades del Señor las cambia, ¿no? Y las ha puesto claras. Primero es Dios. Y después, de Dios, es mi familia. Pareja. La iglesia. Antes era diferente. Antes era primero yo. Quitábamos al Señor y éramos nosotros, ¿no? Ahora ya ha cambiado. Y eso lo que intenta Pablo decir a los Corintios, lo que intenta la palabra del Señor que entendamos esta mañana, ¿no? Que nuestra prioridad es el Señor. Pertenecer a Cristo significa que nuestra vida tiene una dirección, no la que nosotros digamos, ¿no? Y esta nueva posición o identidad no la hemos logrado por nuestros méritos. Porque si pensamos en qué categoría tenemos, ¿no? Somos hijos de Dios. Pero fijaos lo que dice Efesios 2:8. Antes dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. No tenemos méritos ninguno, ¿no? Hemos sido llamados a ser santos por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Y el Señor reparte dones como Él quiere y nosotros los ejercemos dentro de la Iglesia para la gloria del Señor. Ninguno valemos nada ni nuestra obra si no fuera por el Señor. Dice el Señor que lo mejor de nuestra obra es como un trapo de inmundicia, un trapo sucio. Si lo hacemos por nuestros méritos. Cámbialo y da, por favor. El tercer punto es qué te define y quién te sostiene. Ahora que ya sabes que eres miembro de la Iglesia y has sido llamado a ser santo, ¿no? Dice que con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así termina el versículo, ¿no? Lo que define nuestra identidad es que invocamos el nombre del Señor. En Corinto, en aquel tiempo, igual que hoy día aquí, la identidad de una persona en el mundo se formaba pues según su ideología, según sus emociones pasajeras, según su estatus social, los seguidores que tengan en redes sociales hoy en día, ¿no? Pero la Iglesia se define hoy en día con una sola cosa, ¿no? Como lo dice Pablo en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hasta que yo entendí eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia porque estaré para siempre con Él, ¿no? Y sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas en Filipenses 3:8 ahora, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La prioridad clara, nuestro Señor. Me gustaba este versículo porque Pablo usa este pasaje términos de contabilidad, de pérdida y ganancia, ¿no? Entonces, lo que para mí antes era una ganancia, lo anotaba en la columna de ganancia en la contabilidad, ahora resulta que es pérdida. Porque yo antes perdía el tiempo y ahora he entendido realmente que para mí lo más importante es el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor al cual sirvo. Eso es lo más importante para mí, ¿no? Tener comunión con Él. Y eso es lo que estaba insistiendo Pablo. Y lo insiste Dios en esta mañana. Que sois miembros de la Iglesia de Dios. Que entendáis realmente lo que eso significa. Y la bendición tan grande que significa levantarnos cada mañana y entender que somos
hijos de Dios, que Dios mira por nosotros, que manda a sus ángeles alrededor de nosotros y acampa a nuestro alrededor. Tantas bendiciones tenemos como hijos de Dios. Nuestra identidad no nos define ni siquiera la congregación ni la denominación a la que pertenecemos, no sería la palabra. Nuestra identidad no nos la definen las tradiciones, sino el Evangelio de Cristo, el que somos, que invocamos el nombre del Señor, que tenemos comunión con el Señor. Lo que antes estaba roto, ahora ya se ha restaurado, ya volvemos a tener comunión con nuestro Señor, por medio de la obra de Cristo. Y no nos define, y esta frase la oímos mucho en el retiro, ¿no? La dijo Evelio en algunas ocasiones. Nuestra identidad no lo define lo que los demás piensen de nosotros, ¿acordáis? Que decía, no nos define lo que... Si nuestra identidad fuera lo que los demás piensan de nosotros, entonces yo que mi trabajo ha sido estar en contacto con personas, unos piensan de mí que soy una buena persona, quizás, y otros, muchos piensan que soy un sinvergüenza, ¿no? No tiene sentido que nuestra identidad esté basada en lo que los demás piensen de nosotros. Pero tampoco nuestra identidad está basada en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Porque nosotros pensamos de nosotros mismos en algunos momentos que nos comemos el mundo, pero en otros momentos cambia la cosa y nos pensamos de nosotros como el más inferior de todos, ¿no? No tenemos un concepto de nosotros como el que debemos tener, ¿no? No pensamos de nosotros mismos con cordura, sino por la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces, ¿quién soy yo? Le pregunta mucha gente al psiquiatra y al psicólogo. Doctor, ¿quién soy yo? No sé quién soy. Es fuerte tener ese problema, porque es grave, ¿no? Pero yo soy, como dijo Evelio, lo que Dios dice que soy. ¿Qué dice Dios que soy? Pues miembro de la Iglesia de Corinto, miembro de la Iglesia de Torredonjimeno, llamado a ser santo. Ese soy yo. Y eso es lo que estaba inculcándole a los corintios para que lo entendieran, ¿no? Podemos pertenecer a la Iglesia Pentecostal, con todo nuestro cariño, a la Iglesia de la Asamblea de Hermanos también, a los independientes, a los de Filadelfia, etcétera, 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 ¿no? Pero Pablo dice que todos somos los que invocan el nombre del Señor. Señor de ellos y Señor nuestro también. Todos tenemos el mismo Señor. Y eso no. Lo que nos sostiene es Cristo mismo. Cristo es el que nos sostiene, ¿no? Pablo dice los que invocan. La Iglesia no se apoya en su capacidad, sino en su dependencia. ¿De quién dependemos? Si nosotros nos apoyáramos en nuestra capacidad personal de cada uno, no habría un cimiento bueno para la Iglesia, ¿no? Nosotros nos apoyamos en Cristo, a quien invocamos, a nuestro Señor, ¿no? ¿De quién dependemos? De nuestras capacidades personales hemos dicho que no. De nuestro esfuerzo, tampoco. De nosotros mismos y de nosotros mismos y de nuestro razonamiento, tampoco. Este texto nos recuerda que la Iglesia no se sostiene nada más que por la gracia del Señor. Porque humanamente nosotros lo hemos podido comprobar en nuestra congregación, en esta Iglesia, que la Iglesia es del Señor y se sostiene por su gracia. Esa es la gloria, ¿no? Porque Él es el dueño, cabeza de la Iglesia. Este texto nos recuerda que la Iglesia no se sostiene más que por gracia, ¿no? Vuelvo a decir. Y Cristo es el que sostiene nuestra fe cuando flaquea, cuando nos da esperanza cuando hay dudas, nos da amor cuando hay tensiones, todo eso lo pasamos. Y es que la Iglesia no avanza por estrategias de hombres, ni por cosas que podamos nosotros por nuestros méritos, ¿no? Sino por la presencia de Dios. Invocamos al Señor. Oramos al Señor ante cualquier decisión, ¿no? Como conclusión, hacía yo reflexión me preguntaba, ¿quién somos ahora? Ahorita, puedes poner el siguiente, por favor. ¿Quién somos ahora? Vamos mientras reflexionando
en esas tres preguntas sin que nos confundamos de lo que estamos mirando, ¿no? Para ir haciendo una respuesta a las preguntas. ¿Quién somos ahora? Santificados, transformados, apartados por Cristo. ¿A quién pertenecemos? Hemos sido llamados por Cristo, nuestra vida ahora tiene propósito, tiene dirección, tiene dueño. Ya empezamos a entender quiénes somos, ¿no? Pues sí, los corintios tenían esa dificultad de que no sabían quién era. Ya si analiza un poquillo el versículo, ya va entendiendo quiénes somos ahora, ¿no? ¿Quién nos define y quién nos sustenta? Invocamos a Cristo. Somos parte de su pueblo. Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza. Esto era lo que no tenían claro los corintios, ¿no? Y les costaba asimilar. Por eso Pablo, antes que nada, justo después de su presentación, antes de enfrentar los problemas de división, que eran los primeros que enfrentaban, ¿no? Porque sabéis que unos decían, yo soy de tal, yo soy de cual, yo soy de Cristo. Y Pablo tuvo que poner las cosas en su sitio diciéndole, uno siembra, otro riega, cada uno tiene su labor dentro de la iglesia, pero el que da el crecimiento es Cristo, ¿no? Y puso las cosas en su sitio. Antes de empezar a solucionar esos problemas, Pablo nos dice esta mañana por el Espíritu Santo por boca de Pablo, vosotros sois la iglesia de Dios que está en Torredonjimeno. Dice primera de que Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10, que también lo leímos mucho en el retiro. Vosotros sois nación santa. Podéis ponerlo, si queréis, podéis poner lo que esté eso. Y lo leemos lo que dice, ¿no? Real sacerdocio. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Ahí está. Nos preguntamos, nosotros no somos lo que pensamos, lo que creemos que somos, ni lo que los demás dicen que somos. Somos lo que Dios dice que somos. ¿Y qué dice Dios que somos? ¿Cómo nos define Dios? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es lo que dice Dios que somos. Y tuvimos un buen desarrollo de ese versículo, de esos versículos también en el retiro, ¿no? No lo que nosotros pensamos que somos, ni lo que los demás piensen que somos, ¿no? Y dice también en Zacarías 4, versículo 6, la parte segunda del versículo, lo voy a ponerlo hoy, ¿no? Zacarías 4, versículo 6b. No con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Perdón, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con el espíritu del Señor. No con la fuerza ni los razonamientos, ni ninguna estrategia humana, sino con el espíritu del Señor, ¿no? Y para terminar, hermanos, si hemos olvidado quiénes somos en Cristo, si alguna vez te has sentido solo y no te has sentido como miembro de la Iglesia, si has intentado sostener tu vida con tus propias fuerzas, eso nos suele pasar, ¿no? Llevamos las cargas nosotros mismos con nuestras propias fuerzas y Dios dice que echen tu ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Hoy el Señor nos está diciendo cosas muy concretas y muy claras, ¿no? Vuelve a invocar mi nombre, porque tú eres miembro de la Iglesia, llamado a ser santo, con los que invocan al Señor, Señor de ellos y Señor nuestro. Vuelve a recordar que le pertenece al Señor, que no eres tuyo. Tanto nuestro dinero como nuestro tiempo, como nuestros dones, no son nuestros. Somos administradores de ellos.
Y es importante que a veces lo pensamos eso solamente del dinero, pero también del tiempo y de los dones. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? Me surge cualquier cosilla y no voy a la iglesia. Pero si tú eres miembro de la iglesia de Torredonjimeno, no son ellos, ni los ancianos, ni el consejo. Somos todos miembros de la iglesia de Torredonjimeno, ¿no? También tenemos que ser partícipes de la situación y de todo lo que pasa en la iglesia de Torredonjimeno, ¿no? Y recordar también, por último, primero que el Señor nos llama, que invocamos su nombre, que nos recuerda que le pertenecemos, que somos suyos y que pertenecemos a su pueblo, ¿no? Y que Él es el que nos sostiene. Así que eso nos da descanso, ¿no? En que no somos nosotros ni nuestra estrategia ni nuestros méritos, sino es el Señor el que sostiene a su pueblo. Y es el Señor el que nos está diciendo esta mañana cuál es nuestra identidad. No vamos a ir a ningún psicólogo ni a ningún psiquiatra a decir que no sé quién soy. Que nos surja eso, ¿no? Que no sé quién soy, que no sé cuál es mi identidad. Pues tú eres hijo de Dios, tú eres miembro de la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a entender realmente cada día, no solamente cuando estemos aquí, sino cada día, cuando nos levantemos y cuando empezamos un nuevo día a entender nuestra verdadera identidad, ¿no? Hemos sido beneficiados por la obra de Cristo y no es que seamos más que nadie ni menos, ¿no? Pero sí somos, por la gracia de Dios, hijos de Dios. Así que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Amén.